Son las 8 de la mañana con 5 minutos, 18 días de paro y cambio de gabinete se han registrado en nuestro país. El panorama que vive el Ecuador. A esta hora de la mañana queremos saludar, está conectado con nosotros Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a hablar acerca de lo que pasa en nuestro país después de esta paralización. Ante su saludo, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de la radio. Maritza, muy buenos días. Un cordial y atento saludo a la distinguida audiencia de la radio de la Asamblea. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Empiezo preguntando qué sabor deja a los ecuatorianos o qué perspectiva, visión se deja a los ecuatorianos después de este paro y el cambio de gabinete registrado el día de ayer. Bueno, sin duda que no podríamos decir que esto es o se constituye como una victoria para cualquiera de los dos sectores. No es una victoria ni para el gobierno, no es una victoria tampoco para los manifestantes. El paro nacional tuvo consecuencias humanas y eso es algo que tenemos que lamentar. Y pues la situación no está solucionada aún. Uno de los puntos más importantes tras este acuerdo de tregua, este acuerdo de paz, es precisamente la constitución de mesas técnicas durante los siguientes 90 días para dar respuesta a las inquietudes, a las peticiones manifestadas por la CONAIE, la FEINE y la FINOCIN. Después de esto, de lo que se va a desarrollar el día de mañana con esta primera mesa en la que se reunirán los delegados del gobierno nacional, así como la dirigencia de la CONAIE, FENOCIN y FEINE, ¿se podría decir que se va encaminando o el panorama se dirige así a encaminarse a esas peticiones que se plantearon durante esta protesta, antes de esta protesta, considerando que la dirigencia indígena dijo que ya no confiaba en los diálogos, ya no confiaba en estas mesas técnicas que se instalaron meses atrás y no hubo una respuesta por parte del gobierno? Creo que todo dependerá de la reunión del día de mañana, Maritza. Se ha propuesto que se traten 3 temas en específico, que es la metodología de las reuniones, las temáticas de las mismas, así como también cuál es la hoja de ruta a seguir durante los siguientes 90 días. Si es que esta metodología no establece la concreción de hitos, así como también sus debidos responsables y un mecanismo de seguimiento, de monitoreo al cumplimiento de esta hoja de ruta, de estos hitos, difícilmente vamos a diferenciarnos de estos espacios de diálogo anteriores que usted bien menciona. Ojalá que se pueda lograr esto, pero que también exista la apertura de ambas partes, no solo a dar respuesta a cada uno de los 10 puntos, sino también a comprender que parte de lo solicitado por los manifestantes no está únicamente en las competencias del Ejecutivo, sino que también implica acciones del Legislativo, así como también acciones del sector privado, que poco o nada el Ejecutivo podrá hacer frente a ello. Creo que es necesario también que esta conciencia respecto de las facultades que tiene cada una de las instituciones del Estado esté presente sobre la mesa y les permita avanzar en las discusiones. ¿Podemos hablar de apertura de las partes considerando lo que pudimos observar en 18 días de paralización? Yo creo que los momentos son distintos. Yo creo que sí, no se podría comparar lo sucedido en los primeros 3 días en los cuales hubo la detención de Leonidas Issa, y tampoco se puede comparar lo visto en los últimos 2 días cuando, a pesar de que ya estaban instaladas mesas de diálogo, pues se produjo lamentablemente la muerte de este sargento de las Fuerzas Armadas en la zona de la Amazonía, ¿no? En Shushufindi, exactamente. Después de todo lo que ha sucedido, el presidente de la República ayer anunció, oficializó este cambio parcial del gabinete. ¿Era necesario cambiar el gabinete? ¿Era necesario cambiar a los ministros que se cambiaron o aún hace falta más renovación dentro del gabinete? Yo creo que era necesaria un refrescamiento del gabinete. Y yo creo que personalmente era necesario que tras la crisis todos los ministros pongan a disposición sus cargos y que el presidente de la República sea el que analice la continuidad o no de todos los ministros. Yo creo que también se pone en evidencia que hubo ministros que en este nuevo escenario no se sienten contentos en su permanencia en el cargo. ¿Cómo quién? De aquí se puede analizar 2 cosas. Por ejemplo, la salida del ministro Cueva, yo no sé si responde realmente a aspectos personales o a su inconformidad con el aumento de los subsidios. Ayer, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver, Maritza, pero se filtró un tuit del exministro ahora, Marcelo Cabrera, en el cual manifestaba inconformidad al respecto de la entrega de recursos y su salida se debía a eso. Ese tuit después fue dado de baja y pues no se sabe realmente a ciencia cierta si es que esa era su posición o no al respecto de la gestión de recursos en este gobierno. Yo creo entonces ahí que se pone en evidencia también que existieron tal vez salidas políticas que tuvo el gobierno al respecto de ciertos ministros, como la ministra de Salud, que a pesar de que dejó el cargo,
pues fue condecorada el día de ayer, ¿no? Entonces, veamos si es que la salida de ministros es continua o se continúa durante los siguientes días, sobre todo en aquel ministro que fue solicitado por parte de la CONAIE que sea, en este caso, removido, ¿no? El ministro Carrillo. Considerando lo que usted mencionaba respecto a esta información, el ministro de Finanzas ha sido un secretario de Estado, o ahora el ex ministro de Finanzas, muy cuestionado. Las organizaciones indígenas han hablado que necesitaban acercamiento con las autoridades, se ha pedido también audiencia por parte de los municipios con el ahora exministro y no había esa apertura por parte del exfuncionario Simón Cueva. ¿Qué es lo que se necesita ahora por parte de un ministro, en este caso el que maneja los recursos? Considerando que Cueva también lo decía durante el paro, no hay plata para incrementar o reducir, más que incrementar, reducir los costos de los combustibles, que era uno de los temas que pedían los indígenas. Bueno, yo no soy experto en economía, sin embargo, creo que lo que se ha podido escuchar de varios analistas es que el enfoque en la macroeconomía del país está bien, tratar de reducir el déficit está bien, pero no podemos dejar de lado la microeconomía, que es la que afecta en el día a día al ciudadano. Reducir el gasto público en ciertos aspectos, en ciertos sectores del Estado seguramente era necesario, pero no podemos dejar de atender la salud, la educación y los sectores vulnerables. El hecho de que durante este año se haya evidenciado que el Estado no haya comprado medicinas, no haya comprado equipamiento médico, que sigan en deuda aumentos salariales al sector de la educación y que no exista dinero para dar mantenimiento a la infraestructura, es algo que desafortunadamente afecta a la credibilidad del gobierno, pero que también está afectando a las necesidades nuevamente de estas poblaciones más vulnerables. Aquí podemos dejar sobre la mesa, Maritza, el hecho de que el malestar que pueden tener los sectores movilizados no responde únicamente a errores del actual gobierno, sino que son problemas que datan de hace muchísimos años atrás. El Ecuador tiene amplias y profundas fracturas sociales que tienen que ser solucionadas y eso seguramente va mucho más allá de los 10 puntos manifestados por la CONAIE. Ha pasado un año y un mes respecto a este primer gobierno, usted lo ha dicho, son problemas que vienen con un arrastre de años atrás. ¿Cuánto tiempo le toma a un gobierno empezar a cumplir sus propuestas de campaña? Bueno, las propuestas de campaña legalmente están planteadas para 4 años y esto hay que ser clarísimos. Y son propuestas que deberían analizar la situación con la que vienen a asumir un gobierno. Por supuesto que sí, un plan de gobierno responsable tiene que enfocarse en cuál es la situación del país que viene arrastrándose desde hace muchos años, ¿no? En estos problemas estructurales que le comentaba. Sin embargo, un plan de gobierno también se enfoca en la duración de todo ese gobierno. Y ese plan de gobierno se aplica al Ejecutivo, se aplica al Legislativo, se aplican a las alcaldías. Lo interesante aquí es que existen hitos ahora en los planes de trabajo. Entonces se determina que, por ejemplo, voy a hablar de un alcalde, no del presidente de la República. Un alcalde plantea la regularización de barrios y plantea regularizar barrios, 25 barrios cada año. Entonces se puede evaluar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Lo mismo sucede en los planes de trabajo de los asambleístas, de los prefectos y también del presidente de la República. Creo que ahí también podemos hablar o dejar sobre la mesa la importancia de este mecanismo de control social que tienen los ciudadanos, los medios de comunicación, al respecto de los planes de trabajo presentados por los candidatos al momento de escribir sus respectivas candidaturas en el Consejo Nacional Electoral. Porque parte de los cuestionamientos que se realizaron también durante estas manifestaciones estaba dirigido al incumplimiento de los ofrecimientos por parte del presidente de la República. De ahí mi pregunta, ¿cuánto toma empezar a cumplir con ese ofrecimiento de campaña que hizo el presidente para llegar a donde está en este momento? En este año se cumplió el tema de la vacunación, que fue el eje primordial, pero de ahí, ¿qué más? Eso yo sí creo que tenemos que evaluarlo en otro espacio y con otros actores, Maritza. Yo no creo que soy el indicado para decirle si es que el presidente de la República está cumpliendo o no está cumpliendo con lo ofrecido. Podemos hablar de temas puntuales que sí se han evidenciado, por ejemplo, y que son incluso un poco más etéreos. Hablaba de la reducción de impuestos. ¿Se ha cumplido con la reducción de impuestos? No, por el contrario, el gobierno ha propuesto más impuestos y la Asamblea Nacional en la aprobación, en este caso mediante la votación que ya sabemos que fue un poco controversial en la Asamblea Nacional, dio paso al primer proyecto de ley urgente en materia económica. Así también la Presidencia de la República ha ofrecido la externalización de la entrega de medicinas a través de la red de farmacias privadas en el país. Hasta ahora esto no se ha cumplido. La excusa cuál fue, que por el paro no pudieron lanzarlo y que lo van a hacer en estos días. Entonces yo creo que existen distintos aspectos que pueden evidenciar que el gobierno ha cumplido, que el gobierno ha incumplido. Desafortunadamente, pues también entramos en el campo y ahí del análisis de la institucionalidad, que usted muy bien
planteó este tema dentro de esta entrevista. Un gobierno también se encuentra atado de manos de cumplir con varias promesas de campaña cuando no encuentra gobernabilidad, en este caso con la Asamblea Nacional. Y por razones completamente legítimas y justas, que es el hecho de que no un gobierno en el Ejecutivo va a tener siempre mayoría en el Legislativo. Y si no tiene capacidad de generar consensos, se vuelve un proceso cuesta arriba el cumplir con lo ofertado en campaña. Y es precisamente lo que ha dicho el ministro Jiménez, que se buscan los acercamientos con la Asamblea Nacional. Acercamientos que deberían estar enfocados por dónde para ir por esa institucionalidad que necesita el país. Algo que siempre se tiene que colocar dentro de este debate, Maritza, es que la generación de consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo es necesaria. Que la generación de consensos dentro del mismo Legislativo es necesario, el acuerdo entre distintas bancadas y organizaciones políticas, incluso con ideologías contrapuestas. Pero esta búsqueda de acuerdos y consensos tiene que ser de forma transparente. Los ecuatorianos no podemos volver a aceptar acuerdos que se hagan sobre la base de entrega de contratos, de entrega de cargos públicos o incluso de carnés de discapacidad. Si es que no se busca un acuerdo que sea transparente y que se base en las agendas programáticas de cada una de las organizaciones políticas, difícilmente vamos a poder superar los problemas que hemos visto en los últimos 5 años. ¿Se puede trabajar en una institucionalidad, en un fortalecimiento de la institucionalidad en un corto, mediano plazo, considerando que los tiempos para un gobierno son cortos, considerando también que ya ha pasado más de un año? Yo creo que se puede trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad más bien si pensamos en el largo plazo. Que la institucionalidad no es necesaria únicamente para los siguientes 3 años del gobierno del presidente Lasso, sino pensar en una institucionalidad que no afecte al gobierno dependiendo cuál es su bandera. Y eso es algo que nos falta como país, pensar en un Ecuador del 2050 en el cual exista plena independencia de funciones, que exista plena transparencia al respecto del trabajo de cada una de las instituciones públicas, pero que sobre todo exista un respeto irrestricto al Estado de Derecho. Si es que nosotros no pensamos en un escenario que se caracterice por estos 3 elementos, Maritza, cada 4 años vamos a estar sufriendo al respecto de si el presidente tiene amplia mayoría en el legislativo y por ende se elimina la fiscalización, o un presidente no tiene mayoría en el legislativo y se entorpecen los procesos de legislación. Usted ha dicho una palabra que siempre se menciona, que es el diálogo. En este caso estamos hablando de mayorías que, por supuesto, se trabajan en la Asamblea Nacional y sobre esa base se trabaja y se legisla acá. Cuando el Ejecutivo no tiene una mayoría en la Asamblea Nacional, ¿por dónde encaminarse? Es normal que dentro de un parlamento, en cualquier país, no siempre el Ejecutivo tenga mayoría. Pero lo que se requiere ahí, eso es una de las falencias de nuestro país y que siempre se ha discutido, es la debilidad de los partidos políticos. Si es que no tenemos partidos políticos fuertes, en los cuales existan procesos adecuados de democracia interna, así como también de disciplina interna, vemos lo que estamos viendo ahora, que Pachacuti llega con un determinado número de legisladores y después van disminuyendo. ¿Por qué? Porque el proceso de democracia interna no fue adecuado, no existe realmente un proceso ideológico o de formación ideológica fuerte respecto de sus candidatos y actuales asambleístas, y eso hace que se vaya dispersando el voto. Lo mismo pasó con la Izquierda Democrática y lo mismo sucede con el BAN. El hecho de que hayan podido captar una gran cantidad de legisladores muestra la debilidad de los partidos políticos, de las organizaciones políticas. Eso es lo que también afecta a la gobernabilidad que puede tener el Ejecutivo. Porque si tú eres un ejecutivo fuerte, con legitimidad, con credibilidad, y tienes que únicamente acordar con las organizaciones políticas y no con un gran número de actores totalmente polarizados, se vuelve difícil la concreción de acuerdos. Entonces veamos cómo este fenómeno, que en la ciencia política se lo conoce como transfugismo político, termina también afectando a la gobernabilidad que puede tener el Ejecutivo. ¿Qué es lo que resta ahora en este escenario tan complejo? Nuevamente insisto, Maritza, la negociación sobre agendas programáticas. Escuchaba el día de ayer a la asambleísta Joana Moreira que hablaba de la construcción de una nueva agenda legislativa, que se la construya con distintos sectores. Creo que es algo positivo, pero mucho cuidado. No creamos que la agenda legislativa que ya tomó tiempo construir en la presidencia de la asambleísta Guadalupe Llori es algo que tengamos que descartarlo de plano.
Creo que fue una agenda bastante interesante, con hitos buenos y que tal vez hay que buscar dar la continuidad de un nuevo escenario político. Se trata de una agenda anual la que debe trabajar la Asamblea Nacional y por ende se van a reunir nuevamente las autoridades, los jefes de bancada, así como los diferentes asambleístas con el presidente para elaborar esta agenda. Mi pregunta es en esto relacionado, ¿qué papel juega en este momento Francisco Jiménez, designado ministro de Gobierno, ex asambleísta, dentro de todo este proceso? ¿Qué papel está jugando? Creo que puede ser una ficha interesante precisamente porque ya tuvo un pie en la Asamblea Nacional. Precisamente creo yo que esta experiencia, este relacionamiento que tuvo Francisco Jiménez con los asambleístas y ahora él estar en el Ministerio de Gobierno y con sus responsabilidades de articulación interinstitucional puede dar paso a procesos de negociación, de articulación, de búsqueda de consensos que puedan dar mejores resultados. ¿Y está por esa vía? ¿Se puede observar ya durante su gestión ese trabajo? Yo creería que podría hacerlo de esa forma. Incluso, ¿por qué no pensar en que la construcción de la agenda legislativa precisamente no solo vaya enmarcada en un espacio de diálogo solo entre asambleístas con sectores de sociedad civil, sino una agenda legislativa que sea construida de forma interinstitucional? Yo creo que también la función judicial, la función de transparencia y control social, así como la función electoral, tiene, pues, dentro de sus agendas programáticas, nuevamente vuelvo a colocar este tema sobre la mesa, la construcción de nuevos proyectos de ley que reformen a ciertos cuerpos normativos que afectan a su institucionalidad. Creo que es importante que se busque este tipo de espacios en los cuales identifiquemos las necesidades de las distintas instituciones de cara a que esta agenda legislativa garantice la gobernabilidad de la cual estamos hablando. ¿En qué momento se debe delimitar ese trabajo que se debe hacer con las diferentes instituciones y funciones para evitar eso que se llama y que se ha satanizado tanto, que es la intervención o la intromisión en los poderes del Estado, en las funciones del Estado? Yo creo que la intromisión no se da tanto y en cuanto se garantiza una fiscalización responsable. Ahí está nuestro sistema de pesos y contrapesos. La legislación a la larga dentro de nuestro país tiene un funcionamiento bastante interesante en el sentido de que la Asamblea Nacional puede aprobar una ley, pero el presidente de la República, si así lo considera, puede vetarlo total o parcialmente. Que ya ha pasado. Y que ha sucedido. Y que, por ejemplo, sabemos hoy por hoy que la Asamblea Nacional tiene los votos suficientes para aprobar leyes que pueden ser consideradas de oposición para el Ejecutivo, pero la Asamblea Nacional no tiene los votos suficientes para ratificarse en los textos inicialmente aprobados. Entonces veamos cómo este fenómeno de pesos y contrapesos puede funcionar adecuadamente dentro del escenario político que tenemos ahora. Pero en fiscalización tal vez sucede lo contrario. Precisamente la amplia mayoría que tenemos dentro de la Asamblea Nacional, si es que no se ejerce responsablemente, el ejercicio de fiscalización podría estar respondiendo más a agendas políticas, agendas electorales y no este plena atribución, este pleno derecho que tienen los asambleístas de vigilar el buen uso de recursos públicos y la plena garantía de los derechos ciudadanos a través del ejercicio de lo público que está en manos del Ejecutivo o en otras instituciones del Estado. Esperemos precisamente que esta fiscalización, que es lo que podría entorpecer el trabajo de otras funciones del Estado, se lo haga de forma responsable y no teniendo agendas políticas detrás. El proceso de fiscalización que se desarrolla acá en la Asamblea Nacional está enfocado en eso, hacer el seguimiento a diferentes temas que no necesariamente han llegado al Pleno de la Asamblea Nacional, sino que se han remitido los informes hasta la Fiscalía o los entes competentes. Ese trabajo que se está realizando en este momento, el llamar a los ministros, ¿aporta, no aporta? Aporta dependiendo cómo se lo haga, creo yo, Maritza. Si es que este trabajo de fiscalización, que nuevamente repito, es una atribución de la Asamblea Nacional, es una atribución de cada legislador, se lo hace con base a información que fue requerida a través de peticiones de información que hacen los asambleístas, a información confiable y analizada de forma técnica, jurídica, por parte de los asambleístas y la Comisión de Fiscalización, es correcto. Pero si es que volvemos a procesos anteriores que se dieron en periodos legislativos anteriores, en los cuales a los ministros se los tienen compareciendo todas las semanas en la Asamblea Nacional, sin duda que entorpece la administración pública. Entonces, creo yo que es importante también un ejercicio responsable de los asambleístas de buscar que
la administración pública pueda realizar su trabajo y cuando es pertinente, cuando es necesario, realizar procesos de fiscalización que nuevamente no respondan a agendas políticas, sino que respondan a esta plena vigencia de los derechos de los ciudadanos. Son ya las 8 de la mañana con 25 minutos. Queremos agradecer a Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Nos ha hecho una explicación respecto a la institucionalidad, respecto a estos diálogos también que se van a desarrollar el día de mañana entre las autoridades de gobierno, representantes de gobierno y así como los representantes de los movimientos indígenas y lo que se necesita, planteamientos que se necesita para mejorar, fortalecer la institucionalidad en nuestro país. Muchísimas gracias y que tenga un excelente día. Maritza, un excelente día. Gracias. Gracias a usted. 8 de la mañana con 25 minutos. Usted escucha Voces en Acción, la esencia de la información.